Corría el año 1842 en el condado de Hanover, Virginia, una tierra donde el honor de un hombre se medía por la extensión de sus campos de tabaco y el valor de una mujer por la belleza de su rostro. En este mundo rígido y sofocante, la familia Vance era sinónimo de poder, una dinastía construida sobre el sudor y el sufrimiento de cientos de esclavos. Su plantación, una de las más grandes de la región, se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con una imponente casa principal que contrastaba brutalmente con las humildes cabañas de los esclavizados. La sociedad de Hanover operaba bajo un código no escrito: la reputación era todo, y cualquier mancha en el apellido de una familia era una ofensa imperdonable. Para las mujeres de la élite, el matrimonio no era una cuestión de amor, sino una transacción estratégica para consolidar la riqueza y la influencia. En este escenario, la apariencia no era una vanidad, sino una herramienta de supervivencia, y cualquier imperfección era vista como una debilidad que podía costar el futuro de toda una estirpe. El patriarca de esta dinastía era Silas Vance, un barón del tabaco cuya frialdad era tan legendaria como su fortuna. Era un hombre alto y de porte severo, con ojos que parecían calcular el valor de todo y de todos los que lo rodeaban. Para él, las personas no eran más que piezas en un tablero de ajedrez, y su propia familia no era la excepción. Su esposa había muerto años atrás, dejándolo con una única heredera, su hija, Elisa. Pero Silas no veía en ella a una hija a la que amar, sino a una propiedad defectuosa, una mancha en el impecable legado de los Vance. La consideraba una carga, una deshonra personal debido a que su apariencia no cumplía con los estrictos cánones de belleza de la época. Su obsesión por el estatus social lo había convertido en un hombre cruel y calculador, incapaz de sentir afecto. Para Silas, la existencia de Elisa era un recordatorio constante de una imperfección en su mundo perfectamente construido, un problema que tarde o temprano tendría que eliminar de raíz. La gota que derramó el vaso llegó durante una tarde húmeda de verano. Silas había organizado un encuentro con el heredero de la influyente familia Beaumont, con la esperanza de asegurar un matrimonio que consolidara su poder. Sin embargo, tras conocer a Elisa, el joven pretendiente la rechazó con una excusa apenas disimulada, dejando a Silas sumido en una humillación pública insoportable. Esa misma noche, la furia de Silas se convirtió en una decisión monstruosa. Convocó a 5 de sus esclavos, hombres que él consideraba marginados y sin valor, liderados por un hombre sabio y observador llamado Samuel. En la oscuridad de su estudio, con la única luz de una vela parpadeante, Silas les dio una orden que helaba la sangre. Debían llevar a su hija Elisa a los pantanos del río Chickahominy y asegurarse de que desapareciera para siempre. Creía que aquellos hombres, parias entre los suyos, serían los verdugos silenciosos y perfectos, para ejecutar su oscuro y terrible secreto. Si esta historia ya te atrapó, y quieres saber qué pasará con Elisa, no esperes más. Suscríbete al canal ahora mismo, dale un me gusta a este video, y déjanos un comentario contándonos qué crees que sucederá. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas narrativas impactantes. Elisa Vance vivía en un silencio autoimpuesto, un refugio que había construido dentro de los muros de la opulenta mansión de su padre. A sus 19 años, poseía una inteligencia aguda y una curiosidad por el mundo que rara vez podía expresar. Encontraba consuelo en los libros de la biblioteca, y en los largos paseos por los jardines menos cuidados de la plantación, donde las flores silvestres crecían sin la estricta poda que regía el resto de su vida. Era consciente de que no poseía la delicada belleza que se esperaba de una heredera de su posición. Su figura era más robusta, su rostro honesto pero no etéreo. Esta percepción, alimentada diariamente por la fría indiferencia de su padre, había sembrado en ella una profunda semilla de autodesprecio. Sin embargo, debajo de esa capa de inseguridad, latía un espíritu generoso y un anhelo desesperado por ser vista y valorada por su mente y su corazón, no por la forma de su cuerpo o la simetría de sus facciones. Para el mundo, era la hija imperfecta de Silas Vance, pero en su interior, era simplemente una joven atrapada. El conflicto entre padre e hija no era de gritos ni de enfrentamientos abiertos, sino de una crueldad silenciosa y constante. Silas Vance trataba a Elisa no como a su sangre, sino como a una inversión fallida. Cada vez que pasaba junto a ella, su mirada era un juicio,
una evaluación fría que la despojaba de toda humanidad. Una tarde, mientras ella leía en el salón, él se detuvo frente a ella, y sin mirarla directamente, comentó en voz alta a un capataz que, algunas yeguas, por más puro que sea su linaje, simplemente no tienen la estampa para la venta. La humillación era su herramienta preferida, afilada y precisa. Elisa aprendió a no reaccionar, a absorber el dolor en silencio, convirtiendo sus emociones en un nudo apretado en el estómago. Sabía que cualquier muestra de debilidad o desafío solo intensificaría el desprecio de su padre. Su existencia se convirtió en una actuación de sumisión, esperando un futuro que parecía cada vez más sombrío, definido enteramente por la decepción de un hombre que nunca la había amado. La humillación definitiva llegó en la forma del joven Nathaniel Beaumont. El encuentro fue un desastre cuidadosamente orquestado por la sociedad de Virginia. Elisa, vestida con la mayor sencillez que la decencia permitía, se sentó en el salón principal mientras el heredero de la fortuna más grande del condado la observaba con una cortesía forzada. No hubo crueldad en sus palabras, pero su rechazo fue inequívoco. Con una excusa sobre viajes pendientes y compromisos ineludibles, declinó cualquier posibilidad de cortejo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier insulto. Elisa sintió las miradas de todos en la habitación, una mezcla de lástima y desdén. Sin embargo, fue la reacción de su padre lo que la heló por dentro. En el rostro de Silas Vance no había ni una pizca de consuelo para su hija, solo una furia gélida y contenida, la ira de un rey cuyo plan maestro había sido desbaratado en público por la simple existencia de su imperfecta heredera. La vergüenza no era de ella, sino de él, y eso lo hacía infinitamente más peligroso. Esa noche, la mansión Vance pareció encogerse bajo el peso de la ira de su dueño. Silas se encerró en su estudio, no para lamentarse, sino para calcular. Para él Elisa ya no era una hija, ni siquiera una persona. Se había convertido en un problema financiero, una mancha en el legado familiar que amenazaba con deshacer décadas de cuidadosa construcción social. Cada alianza fallida, cada susurro en los salones de baile, era una grieta en la fachada de su poder. En su mente fría y pragmática, la solución era tan simple como aterradora. Si una parte de la propiedad está defectuosa y no se puede reparar, se descarta. La humillación pública del rechazo de los Beaumont no había roto su corazón, sino que había endurecido su determinación. La existencia de Elisa era un riesgo que ya no estaba dispuesto a correr. La decisión se formó en su mente no con el calor de la ira, sino con la fría lógica de un hombre de negocios que corta sus pérdidas. El problema debía ser eliminado de raíz, y para siempre. Con la decisión tomada, Silas Vance hizo sonar una pequeña campana de plata sobre su escritorio. Minutos después, 5 figuras emergieron de la oscuridad de la noche y entraron en el estudio. Eran hombres esclavizados, pero no eran trabajadores de campo comunes. Eran los parias, los que vivían en los márgenes de la comunidad de esclavos, hombres que Silas despreciaba, pero a los que ahora necesitaba por su silencio y su supuesta falta de moral. Al frente de ellos estaba Samuel, un hombre de mediana edad cuyos ojos guardaban una inteligencia y una profundidad que su amo era incapaz de ver. La luz de la única vela proyectaba largas sombras en la habitación, haciendo que el rostro de Silas pareciera una máscara de crueldad. Sin rodeos ni preámbulos les expuso su orden monstruosa. Debían tomar a Elisa, llevarla a las profundidades del pantano Chickahominy y asegurarse de que nadie la volviera a ver. Su voz era un susurro mortal, y sus ojos se clavaron en Samuel, esperando la obediencia silenciosa que siempre había exigido y recibido. Samuel y los otros 4 hombres bajaron la cabeza en una muestra de sumisión, pero sus mentes trabajaban a una velocidad vertiginosa. La orden de Silas Vance era una monstruosidad, un acto tan desprovisto de humanidad, que helaba los huesos. Sin embargo, mostrar cualquier atisbo de duda o resistencia significaría una muerte segura y dolorosa para todos ellos. Samuel, con una calma que desmentía la tormenta en su interior, asintió levemente, un gesto que su amo interpretó como aceptación incondicional. Para Silas, estos hombres no eran más que herramientas, instrumentos sin alma para ejecutar su voluntad. Los despidió con un movimiento de la mano, convencido de que su problema, su deshonrosa hija, estaría resuelto antes del amanecer. Se sirvió un vaso de licor,
satisfecho con su propia crueldad, mientras los 5 hombres salían del estudio, llevando consigo un secreto que cambiaría el destino de todos en la plantación Vance para siempre. No intercambiaron palabras, pero un entendimiento silencioso pasó entre ellos, una promesa forjada en la opresión compartida. El viaje hacia la oscuridad comenzó en un silencio sepulcral. 2 de los hombres fueron a la habitación de Elisa, despertándola con suavidad, pero con una firmeza que no admitía preguntas. Aún aturdida por el sueño, Elisa fue conducida fuera de la mansión por una puerta trasera, envuelta en la noche húmeda de Virginia. La confusión inicial dio paso a un miedo paralizante cuando vio que la guiaban no hacia los carruajes, sino hacia los senderos escarpados que llevaban a los bosques profundos que bordeaban la propiedad. Intentó preguntar a dónde la llevaban, pero las respuestas eran solo gestos que la instaban a seguir caminando en silencio. La luna se ocultaba tras nubes espesas, y el único sonido era el crujido de las hojas secas bajo sus pies y el zumbido de los insectos nocturnos. Cada paso la alejaba más de la única vida que había conocido, una vida de lujos y humillaciones, y la adentraba en un territorio desconocido y aterrador, escoltada por hombres cuyos rostros eran máscaras impenetrables en la penumbra. A medida que se adentraban en el bosque, la realidad de su situación comenzó a golpear a Elisa con la fuerza de una ola helada. Su padre la había desechado. La idea era tan monstruosa que al principio su mente se negaba a aceptarla, pero no había otra explicación. Estos hombres no la estaban llevando a un lugar seguro, la estaban llevando a su fin. El terror se apoderó de ella, y sus piernas comenzaron a flaquear. Tropezó con una raíz, cayendo de rodillas sobre la tierra húmeda, su fino camisón rasgándose y ensuciándose de lodo. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras suplicaba, su voz un susurro roto en la inmensa oscuridad. Les preguntó qué les había ordenado su padre, les ofreció joyas, libertad, cualquier cosa que pudiera comprar su vida, pero los hombres permanecieron en silencio. Sus figuras sombrías rodeándola, su mutismo una respuesta más aterradora que cualquier amenaza. En ese momento, Elisa Vance se sintió completamente sola y desamparada, una pieza rota descartada por su propio creador. Finalmente, llegaron al borde del pantano Chickahominy. El lugar tenía una reputación siniestra, un laberinto de aguas estancadas, arenas movedizas, y criaturas nocturnas que los lugareños evitaban incluso a plena luz del día. El aire era pesado y denso, cargado con el olor dulzón de la vegetación en descomposición. La luz de la luna, ahora visible a través de un claro en las nubes, se reflejaba en el agua oscura, dándole al paisaje una belleza fantasmal y mortal. Para Elisa, este era el final del camino, el escenario de su ejecución. Se derrumbó en el suelo, sin fuerzas para seguir luchando o suplicando. Cerró los ojos esperando el golpe final, el frío abrazo del agua del pantano, o el filo de un cuchillo. La desesperación era absoluta, un abismo sin fondo del que no había escapatoria. Creía firmemente que sus últimos momentos de vida habían llegado, y que su tumba sería este lugar olvidado por Dios, donde su memoria se pudriría junto con su cuerpo. Si sientes la tensión y el miedo de Elisa en este momento crucial, imagina lo que está por venir. Ayúdanos a que esta historia llegue a más personas. Haz una pausa y suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos un like. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, sintió una mano en su hombro, no con violencia, sino con una sorprendente gentileza. Abrió los ojos y vio a Samuel arrodillado frente a ella. Por primera vez esa noche, el hombre rompió su silencio, y su voz, aunque baja, era firme y clara. Le dijo que su padre, en efecto, les había ordenado que la mataran, que la hicieran desaparecer en las aguas traicioneras del pantano. Elisa contuvo el aliento, esperando la confirmación de su destino. Pero entonces, Samuel continuó, y sus siguientes palabras cambiaron el universo. Dijo que ellos no eran asesinos, y que no le harían daño. Explicó que, aunque Silas Vance era su amo, no era dueño de sus almas. El shock recorrió el cuerpo de Elisa, una sacudida eléctrica que la dejó sin palabras. El miedo no desapareció por completo, pero fue reemplazado por una confusión abrumadora. Estos hombres, a quienes su padre consideraba menos que humanos, le estaban mostrando una compasión que su propia sangre le había negado. Rápidamente,
Samuel explicó el plan que habían ideado en su silenciosa marcha a través del bosque. No podían simplemente dejarla ir. Sila se aseguraría de que estuvieran muertos antes del anochecer si descubría su desobediencia. La única solución era que el mundo creyera que Elisa Vance estaba muerta. Con cuidado Samuel tomó el chal que ella llevaba y lo rasgó, dejándolo enganchado en una rama afilada cerca de un pozo de lodo particularmente peligroso, como si hubiera luchado antes de caer. Le explicó que debía confiar en ellos ciegamente, que su vida dependía de su capacidad para seguir sus instrucciones sin dudar. A partir de esa noche, la hija del hacendado más poderoso de Hanover dejaría de existir. Su nombre, su identidad y su pasado debían ser enterrados en ese pantano junto con su chal. Para sobrevivir, tendría que renacer de las cenizas de la traición de su padre, convertida en un fantasma. Con una nueva urgencia, el grupo se alejó del borde del pantano, adentrándose aún más en el territorio salvaje, hacia un lugar que solo ellos conocían. Elisa ya no era una prisionera siendo llevada a su muerte, sino una fugitiva cuya supervivencia estaba íntimamente ligada a la de sus inesperados salvadores. Cada paso era un adiós a su vida anterior, a la mansión, a los libros, a la cruel indiferencia de su padre. Estaba débil, sucia y emocionalmente destrozada, pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Una pequeña llama de esperanza, frágil pero tenaz, comenzaba a arder en su pecho. Aún no lo sabía, pero esa noche no fue el final de su historia, sino el violento y doloroso comienzo de su verdadera vida. En la oscuridad, bajo la protección de 5 hombres esclavizados, la mujer que un día destruiría el imperio de Silas Vance, estaba dando sus primeros y temblorosos pasos hacia su venganza. Lejos de la opulencia de la mansión Vance, en lo más profundo de los bosques que bordeaban la plantación, se encontraba una cabaña abandonada, casi devorada por la naturaleza. Este humilde refugio, olvidado por todos, se convirtió en el nuevo universo de Elisa. Las paredes de madera podrida y el techo con goteras eran un contraste brutal con las sedas y los mármoles de su vida anterior, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía a salvo de la mirada juzgadora de su padre. Durante los primeros días, el shock y el dolor la mantuvieron en un estado de letargo, envuelta en una manta raída que le habían proporcionado. Samuel la visitaba cada noche, trayéndole comida simple y agua fresca, moviéndose con el sigilo de un fantasma. Sus visitas eran silenciosas al principio, un pacto mudo de supervivencia que se sellaba con cada cuenco de guiso y cada trozo de pan de maíz que él le entregaba. En la soledad de esa cabaña, Elisa comenzó a llorar, no solo por la vida que había perdido, sino por la que nunca había tenido la oportunidad de vivir realmente. En una de esas noches, Samuel finalmente rompió el silencio para establecer las reglas de su nueva existencia. Le explicó con una calma solemne que, para el mundo, ella estaba muerta, ahogada en el pantano Chickahominy. Su supervivencia dependía de mantener esa farsa. No podía encender fuego durante el día, no podía hacer ruidos fuertes y bajo ninguna circunstancia podía salir de la cabaña hasta que ellos le dijeran que era seguro. Le hizo entender la magnitud del riesgo que los 5 hombres estaban corriendo. Si eran descubiertos, su destino sería una muerte lenta y tortuosa. Elisa escuchó cada palabra, y el miedo por su propia vida se mezcló con un profundo sentimiento de deuda hacia aquellos hombres. Asintió, comprendiendo que su libertad estaba intrínsecamente ligada a la de ellos. Ya no era la hija del amo, sino una fugitiva, una aliada forjada en el fuego de la traición y la opresión compartida. Esta alianza secreta, nacida en la desesperación, se convirtió en la piedra angular de su renacimiento. La transformación de Elisa comenzó no con un plan de venganza, sino con la simple necesidad de sobrevivir y fortalecerse. Los hombres, liderados por la sabiduría práctica de Samuel, entendieron que su cuerpo, debilitado por una vida de inactividad y una dieta rica pero poco nutritiva, era una jaula. Comenzaron a traerle alimentos diferentes. Verduras cultivadas en sus pequeñas parcelas secretas, pescado que atrapaban en arroyos ocultos y raíces comestibles que solo ellos conocían. La instruyeron en una rutina de ejercicios que podía realizar en el confinado espacio de la cabaña, movimientos diseñados para desarrollar fuerza y resistencia. Al principio cada movimiento era un esfuerzo agónico, sus músculos protestaban contra el desuso, pero con cada día que pasaba, sentía un nuevo poder naciendo dentro de ella.
El cuerpo que siempre había considerado una fuente de vergüenza, se estaba convirtiendo en una herramienta, un recipiente de una fortaleza que nunca supo que poseía. El cambio físico era lento pero constante, un reflejo externo de la revolución que se gestaba en su interior. Más importante que la transformación física fue la curación de su espíritu. Lejos de la constante humillación de su padre, Elisa comenzó a verse a sí misma a través de los ojos de sus salvadores. Ellos no veían a una heredera imperfecta. Veían a una mujer inteligente y resistente. Por primera vez en su vida, sus pensamientos eran escuchados con interés y sus opiniones eran valoradas. Durante sus visitas nocturnas, los hombres compartían historias de sus propias vidas, sus alegrías y sus penas, tratándola no como a una superior, sino como a una igual en el sufrimiento. Esta camaradería, esta simple aceptación humana, fue el antídoto para el veneno del autodesprecio que Silas Vance le había inoculado durante años. La inseguridad que la había paralizado comenzó a disolverse, reemplazada por una creciente confianza en sí misma. Se dio cuenta de que su valor no residía en la forma de su rostro o en la delgadez de su cintura, sino en la fuerza de su mente y en la resiliencia de su corazón. El conocimiento se convirtió en su arma más poderosa. Samuel, quien había aprendido a leer en secreto, comenzó a traerle páginas arrancadas de libros y periódicos viejos que encontraba. Juntos, leían sobre política, economía y eventos del mundo exterior. Los otros hombres aportaban su propio tipo de sabiduría. Uno de ellos, que trabajaba en los establos, le enseñó sobre los caballos y las rutas comerciales que pasaban por Hanover. Otro, que ayudaba en la cocina de la casa principal, le traía noticias y chismes de la alta sociedad, dibujando para ella un mapa detallado de las alianzas y las rivalidades entre las familias poderosas. Elisa absorbía cada pieza de información como una esponja, conectando los puntos y comenzando a entender el verdadero funcionamiento del mundo de su padre, un mundo construido sobre la apariencia, la deuda y los secretos. Su pequeña cabaña se transformó en un centro de inteligencia, y ella en su estratega principal. Si la transformación de Elisa te está inspirando, demuéstranos tu apoyo. No te cuesta nada suscribirte al canal y darle un me gusta a este video, para no perderte el desenlace de esta increíble historia. A medida que su mente se afilaba y su cuerpo se fortalecía, la gratitud inicial de Elisa hacia sus salvadores comenzó a mezclarse con un sentimiento nuevo y helado, la sed de justicia. El simple hecho de sobrevivir ya no era suficiente. Cada historia de crueldad que escuchaba de los hombres, cada recordatorio del desprecio de su padre, alimentaba una llama de ira fría y controlada en su interior. Una noche, mientras repasaba con Samuel las finanzas de las plantaciones vecinas, la idea tomó forma en su mente. No era un arrebato de pasión, sino un cálculo frío y preciso. No bastaba con escapar y desaparecer, tenía que volver. Tenía que desmantelar el imperio de Silas Vance, pieza por pieza, utilizando las mismas armas que él valoraba: el estatus, la reputación y la riqueza. Le confió su incipiente plan a Samuel, no como una pregunta, sino como una declaración de intenciones. Su objetivo ya no era la supervivencia, sino la aniquilación total del legado de su padre. Samuel vio la determinación de acero en los ojos de Elisa y supo que no había vuelta atrás. En lugar de disuadirla, decidió convertirse en su mentor, canalizando su furia en una estrategia impecable. Le enseñó el arte de la paciencia, la importancia de esperar el momento perfecto para actuar. Le explicó la psicología de los hombres como Silas. Su arrogancia los hacía predecibles, su desprecio por las mujeres y los esclavos los hacía ciegos a las amenazas que provenían de ellos. Pasaron innumerables noches planeando, analizando cada debilidad en la armadura de la familia Vance. Samuel la instruyó sobre cómo comportarse, cómo hablar y cómo moverse en la alta sociedad, no como la hija tímida que fue, sino como una mujer de poder y misterio. Estaban preparando no solo un regreso, sino una actuación, una obra maestra de engaño diseñada para golpear a su enemigo donde más le dolería, en su orgullo y en su reputación. La alianza secreta se fortaleció, convirtiéndose en una red de espionaje en miniatura. Cada uno de los 5 hombres asumió un papel crucial en la preparación de la venganza de Elisa. Uno de ellos, el más joven y ágil, se convirtió en sus ojos y oídos,
moviéndose por la plantación sin ser notado y recopilando información vital sobre los negocios de Silas, sus deudas secretas y sus tratos turbios. Otro, un hombre mayor con una memoria prodigiosa, recordaba cada desaire, cada injusticia y cada acto de crueldad cometido por el amo, proporcionando a Elisa el combustible emocional y los detalles específicos que necesitaría para su confrontación final. Trabajaban en las sombras, motivados por la promesa de una justicia que nunca creyeron posible. Su lealtad a Elisa era absoluta, pues en su victoria veían la posibilidad de su propia liberación, un golpe devastador contra el sistema que los había encadenado a todos por igual. Después de casi un año de reclusión y entrenamiento, la mujer que vivía en la cabaña abandonada ya no era Elisa Vance. Físicamente era una extraña, más delgada, más fuerte, con una postura erguida y una mirada directa que no rehuía a nada ni a nadie. Pero la transformación más profunda era invisible. La joven insegura y anhelante de afecto había sido enterrada en el pantano junto con su chal. En su lugar se alzaba una mujer forjada en el dolor, la inteligencia y una voluntad de hierro. Había aprendido que la verdadera belleza no era un regalo de la naturaleza, sino una armadura que se podía construir. Su venganza no sería un acto impulsivo de violencia, sino la ejecución metódica de un plan brillante. En la quietud de su refugio secreto, la víctima se había convertido en una depredadora, esperando pacientemente el momento de regresar de entre los muertos para reclamar lo que era suyo y destruir al hombre que la había creado y luego desechado. El momento de la espera había terminado. Con la llegada de la primavera el plan de Elisa se puso en marcha, un mecanismo silencioso y mortal. El primer paso era crear su nueva identidad. Con la ayuda de Samuel, fabricaron la existencia de Madame Isabelle Dubois, una viuda adinerada y prima lejana de la familia Carter, unos vecinos conocidos por su carácter solitario y su escasa vida social. Este detalle era crucial, pues los Carter rara vez recibían visitas, lo que hacía casi imposible que alguien verificara la historia. Con una pequeña parte del dinero que Elisa había logrado sacar de la mansión antes de su supuesta muerte, alquilaron una modesta pero elegante casa de campo en los límites del condado. Dejó la cabaña que había sido su crisálida y se instaló en su nueva base de operaciones. Su salida de la oscuridad fue tan discreta como el amanecer, un cambio imperceptible para el mundo, pero que marcaba el inicio del fin para Silas Vance. Para todos, Elisa Vance estaba muerta. Madame Dubois acababa de nacer. La red de inteligencia de Elisa, compuesta por los 5 hombres que le salvaron la vida, comenzó a operar con una eficiencia asombrosa. Cada noche, bajo el manto de la oscuridad, uno de ellos se escabullía para llevarle información vital. El hombre que trabajaba en la oficina de Silas le traía copias de los libros de contabilidad, revelando deudas ocultas y negocios arriesgados que su padre mantenía en secreto. Otro, que servía en las cenas de la alta sociedad, le repetía palabra por palabra las conversaciones que escuchaba, dibujando un mapa de las alianzas, las traiciones y las debilidades de los rivales de su padre. Elisa pasaba sus días y gran parte de sus noches analizando cada dato, cada rumor, cada cifra. En su mente las piezas del imperio de su padre se desarmaban, mostrando todas las grietas y los puntos de presión. No era solo una mujer buscando venganza, se había convertido en una estratega militar, preparando un asedio contra una fortaleza que creía inexpugnable. El primer golpe fue quirúrgico y anónimo. Elisa descubrió, a través de los documentos, que su padre había invertido una suma considerable en una nueva ruta de transporte de tabaco, una empresa conjunta con un socio de dudosa reputación. La viabilidad del proyecto dependía enteramente de mantenerlo en secreto de sus competidores hasta que estuviera operativo. Usando a un niño mensajero que no podía identificarla, Elisa envió una nota anónima al principal rival de Silas, un hombre llamado Thaddeus Croft, detallando la ruta exacta y los horarios de los primeros envíos. Croft, un hombre tan ambicioso como cruel, actuó de inmediato, inundando el mercado con su propio tabaco a precios más bajos justo antes del lanzamiento de Silas. El proyecto fracasó estrepitosamente, causando a Silas Vance una pérdida financiera devastadora. En la mansión, Silas maldijo el nombre de Croft, convencido de que tenía un traidor entre sus empleados, sin sospechar jamás que la mano que movía los hilos pertenecía a la hija que creía muerta y enterrada. El plan de Elisa está en marcha.
Si quieres ver cómo esta mujer destruye el imperio de su padre, asegúrate de estar suscrito y de darle me gusta a este video. Con el flanco financiero de su padre debilitado, Elisa se concentró en el social. Como Madame Dubois, comenzó a hacer apariciones cuidadosamente calculadas en eventos de menor importancia. Servicios religiosos, reuniones de caridad y tés por la tarde. Su apariencia, ahora refinada por una dieta estricta y el ejercicio, junto con su inteligencia y una historia trágica y ficticia sobre la pérdida de su esposo en Europa, la convirtieron en una figura de fascinación inmediata. Las matronas de la sociedad de Hannover quedaron encantadas con su elegancia y su conversación culta. Elisa no buscaba su amistad, sino su confianza. En conversaciones privadas, sembraba sutilmente semillas de duda sobre la estabilidad de Silas Vance. Mencionaba rumores preocupantes que había escuchado sobre sus finanzas, y comentaba con falsa compasión sobre su temperamento cada vez más volátil. Las mujeres, siempre ávidas de un buen chisme, esparcieron sus palabras como un incendio en un campo seco, erosionando lentamente la reputación de su padre desde adentro. Mientras tanto, Silas Vance sentía que el mundo se conspiraba en su contra. Sus negocios sufrían reveses inexplicables, sus socios de toda la vida se mostraban distantes, y escuchaba susurros sobre su persona en los mismos salones donde antes era rey. Su frustración se convirtió en una rabia sorda, que descargaba sobre sus capataces y esclavos, haciendo la vida en la plantación aún más infernal. Había oído hablar de la misteriosa viuda, Madame Dubois, que había capturado la atención de la sociedad, pero la descartó como una distracción insignificante. En su arrogancia, era incapaz de concebir una amenaza que no viniera de un hombre de su misma clase. Su mente estaba ocupada buscando traidores entre sus iguales, y castigando a los inocentes bajo su control, completamente ciego a la tormenta que se formaba a su alrededor. Creía que seguía siendo el jugador más poderoso del tablero, sin darse cuenta de que ya no era más que un peón en el juego de su hija. El siguiente objetivo de Elisa era el más personal y estratégico de todos, Nathaniel Beaumont. Sabía que para asestar el golpe final, necesitaba una plataforma, y no había escenario más grande en Virginia que el baile anual de los Beaumont. Orquestó un encuentro casual con el joven heredero en la sastrería del pueblo. A diferencia de su primer y humillante encuentro, esta vez Elisa tenía el control. No intentó seducirlo con belleza, sino con su intelecto. Habló de política, de literatura y de las tendencias económicas de Europa, temas que ninguna otra mujer de su círculo se atrevía a discutir. Nathaniel, acostumbrado a conversaciones superficiales sobre vestidos y bailes, quedó completamente cautivado. Vio en Madame Dubois no solo a una mujer hermosa y misteriosa, sino a una igual intelectual, un alma gemela que desafiaba todas sus expectativas. Por primera vez, el hombre que la había rechazado por su apariencia, ahora la admiraba por su mente, sin tener la menor idea de que eran la misma persona. La estrategia funcionó a la perfección. Nathaniel Beaumont quedó tan prendado de Madame Dubois, que se convirtió en su más ferviente admirador, buscándola en cada oportunidad, y hablando de ella incesantemente a su familia y amigos. Pocas semanas después de su encuentro, un mensajero a caballo llegó a la casa de campo de Elisa. Llevaba un sobre de grueso pergamino con el sello de cera de la familia Beaumont. Dentro, escrita con una caligrafía elegante, estaba la invitación personal de Nathaniel para que ella fuera su invitada de honor en el baile anual. Elisa sostuvo el papel en sus manos, su corazón latiendo con una mezcla de triunfo helado y nervios de acero. No era solo una invitación a una fiesta, era la llave de la armería, el acceso al escenario donde llevaría a cabo el acto final de su venganza. El juego había sido preparado, las piezas estaban en su lugar. Silas Vance asistiría al baile esperando reafirmar su poder, sin saber que caminaría directamente hacia la trampa tendida por el fantasma de su hija. El gran salón de la mansión Beaumont estaba bañado en la luz dorada de 1000 velas, un mar de sedas y joyas donde se reunía la élite más poderosa de Virginia. Cuando se anunció la llegada de Madame Isabelle Dubois del brazo de Nathaniel Beaumont, un silencio curioso recorrió la estancia. Elisa hizo su entrada, no como la joven tímida y torpe que todos recordaban, sino como una visión de confianza y elegancia serena. Su vestido era de un color oscuro y sobrio, pero cortado con una maestría que acentuaba su figura ahora esbelta y fuerte.
Su cabello estaba recogido en un peinado sofisticado, y sus ojos, antes bajos y evasivos, ahora recorrían el salón con una calma gélida y calculadora. Desde un rincón Silas Vance la observó, no sintió el más mínimo atisbo de reconocimiento. En su lugar, sintió una punzada de irritación y envidia. Aquella mujer poseía una presencia que eclipsaba a todas las demás. Y él, por primera vez en muchos años, no era el centro de atención. Durante las siguientes horas, Elisa se convirtió en el sol alrededor del cual giraba toda la fiesta. Los hombres más influyentes del estado, acostumbrados a mujeres que solo sabían sonreír y asentir, se encontraron cautivados por su ingenio y su conocimiento del mundo. Hablaba de las políticas comerciales del tabaco con una agudeza que los dejaba sin palabras, y discutía sobre literatura europea con una pasión que los desarmaba. Nathaniel Beaumont no se apartó de su lado, su admiración era evidente para todos. Silas Vance observaba desde la distancia, su irritación inicial transformándose en un frío cálculo. Veía a esta Madame Dubois como una nueva pieza en el tablero de ajedrez del poder de Virginia. No sabía quién era ni de dónde venía, pero reconoció en ella una fuerza que podía ser una aliada formidable o una enemiga peligrosa. Su mente, incapaz de ver más allá de la estrategia y la ambición, comenzó a trazar planes para acercarse a ella y utilizar su influencia para su propio beneficio. El punto culminante de la noche llegó cuando la orquesta hizo una pausa. Nathaniel Beaumont, con el rostro iluminado por el orgullo y la emoción, levantó su copa y pidió la atención de todos. El salón enmudeció. Con una voz clara y resonante, declaró su profunda admiración por Madame Isabelle Dubois, elogiando no solo su belleza, sino su intelecto y su espíritu, cualidades que, según él, representaban el futuro de la sociedad de Virginia. Luego, ante el asombro de todos los presentes, anunció públicamente su intención de cortejarla, pidiendo la bendición de su familia y el apoyo de sus amigos. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Para ellos, era la unión perfecta de dos de las figuras más fascinantes del momento. Silas Vance sonrió para sus adentros. La suerte parecía volver a su favor. Si esta misteriosa viuda se casaba con el heredero de los Beaumont, su poder en el condado sería absoluto. Se preparó para ser el primero en felicitarla, listo para forjar una nueva y poderosa alianza. Elisa le devolvió la sonrisa a Nathaniel, una sonrisa que no llegó a sus ojos, aceptó la copa que le ofrecían y se adelantó al centro del salón. El silencio se hizo aún más profundo, todos esperando escuchar las palabras de aceptación de la enigmática viuda. Agradeció a Nathaniel por sus amables palabras, su voz era suave pero llevaba un filo de acero. Luego su mirada se desvió de él y se clavó directamente en su padre, al otro lado de la habitación. Sin embargo, continuó, su tono volviéndose gélido. Hay algo que todos ustedes deben saber antes de que se hagan más anuncios. Mi nombre no es Isabelle Dubois. Hizo una pausa dramática, dejando que la confusión se asentara en la sala. Los invitados se miraron unos a otros, desconcertados. Con una claridad que cortó el aire como un cuchillo, pronunció las palabras que harían temblar los cimientos de ese mundo. Mi verdadero nombre es Elisa Vance, y mi padre, Silas Vance, quien está entre ustedes esta noche, intentó asesinarme. Un grito ahogado colectivo recorrió el salón. El rostro de Silas se contrajo en una máscara de incredulidad y furia. Intentó gritar que era una impostora, una loca, pero la voz de Elisa lo silenció, fuerte y firme. Con una precisión implacable, narró los acontecimientos de aquella noche de hacía un año. Describió la humillación del rechazo de los Beaumont, la ira fría en los ojos de su padre, y la orden monstruosa que les dio a 5 de sus esclavos. Llévenla al pantano Chickahominy y asegúrense de que desaparezca para siempre, citó Elisa, sus palabras resonando en el silencio sepulcral. Contó cómo aquellos hombres, a quienes su padre consideraba menos que humanos, le mostraron una compasión que su propia sangre le había negado. La élite de Virginia, que vivía y moría por la reputación, escuchaba horrorizada, cada palabra despojando a Silas Vance de su máscara de honor y revelando al monstruo que había debajo. «Mentirosa», rugió finalmente Silas, abriéndose paso entre la multitud petrificada. «Es una farsante tratando de robar mi nombre y mi fortuna». Pero Elisa estaba preparada. Con calma, se giró hacia la señora Beaumont, la matriarca de la familia,
y le susurró algo al oído, un secreto sobre una pequeña cicatriz de su infancia que solo la familia más cercana conocería. La señora Beaumont palideció, su mirada confirmando la verdad, pero la prueba final y devastadora aún estaba por llegar. A una señal de Elisa, las grandes puertas del salón se abrieron, y 5 figuras entraron en silencio. Eran Samuel y los otros 4 hombres, vestidos no como esclavos, sino con ropas sencillas y dignas. No dijeron una palabra, simplemente se pararon detrás de Elisa, sus rostros estoicos y sus miradas fijas en Silas. Su presencia silenciosa era un testimonio más poderoso que cualquier juramento. Eran los testigos vivientes de su crimen, y su lealtad inquebrantable a la mujer que habían salvado selló el destino de su antiguo amo. La destrucción de Silas Vance fue instantánea y absoluta. El horror en los rostros de sus pares se convirtió en un desprecio helado. Hombres que le habían estrechado la mano esa misma noche, ahora se apartaban de él, como si tuviera la peste. Las mujeres que antes buscaban su favor, ahora lo miraban con una repulsión abierta. El señor Beaumont, con una voz cargada de una furia gélida, lo declaró una desgracia para Virginia, y le ordenó que abandonara su casa y nunca más volviera a poner un pie en ella. Silas se quedó solo en medio del salón, el murmullo de condena rodeándolo como un enjambre de avispas. Su poder, su estatus, su reputación, todo lo que había construido sobre una base de crueldad y apariencias, se había derrumbado en cenizas en cuestión de minutos. Fue derrotado no por un rival de negocios o un enemigo político, sino por el fantasma de la hija que había despreciado y descartado. Un fantasma que había vuelto de la tumba para reclamar justicia y derribar su mundo. La caída de Silas Vance no fue un lento declive sino un desplome instantáneo y catastrófico. Expulsado de la mansión Beaumont esa misma noche, encontró cada puerta de la alta sociedad cerrada herméticamente en su cara. Sus socios comerciales, aterrorizados de que la mancha de su infamia salpicara sus propios negocios, disolvieron contratos y exigieron el pago inmediato de sus deudas. La plantación Vance, antes un imponente símbolo de poder, se convirtió en un cementerio de deudas y desprecio. En cuestión de meses, lo perdió todo: sus tierras, su casa, y hasta el último centavo de su fortuna. Murió años después, no en su lujosa cama rodeado de riquezas, sino en una miserable pensión de un pueblo olvidado, solo y consumido por el veneno de su propio orgullo. Su nombre, que tanto se había esforzado por enaltecer y mantener impecable, se transformó en una advertencia, un cuento de terror susurrado a los niños sobre un hombre tan obsesionado con la vanidad que intentó borrar a su propia sangre. Elisa, por su parte, no se deleitó con la ruina de su padre. Su victoria no era sobre él, sino sobre el mundo cruel y superficial que él representaba. Se casó con Nathaniel Beaumont, no como la heredera trofeo que una vez se esperaba que fuera, sino como una mujer completa y poderosa que elegía a su compañero en igualdad de condiciones. Su primer acto como la nueva señora Beaumont no fue organizar bailes extravagantes ni adquirir joyas costosas. Fue un acto de justicia silenciosa y profunda. Utilizando la considerable fortuna y la influencia de su nueva familia, negoció y compró legalmente la libertad de Samuel y los otros 4 hombres que le habían salvado la vida. No se detuvo ahí. Financió personalmente su peligroso viaje hacia el norte, proporcionándoles dinero, mapas y contactos para asegurar que llegaran a un lugar donde finalmente pudieran vivir como los hombres libres y dignos que siempre debieron ser. Su despedida fue sin lágrimas, pero con un profundo y mudo entendimiento, la promesa final de una alianza forjada en la oscuridad. La historia de Elisa Vance se convirtió en una leyenda susurrada en las plantaciones de Virginia, un faro de esperanza en un mar de desesperación. Para la élite fue un recordatorio incómodo de que las apariencias podían ser engañosas, y que la crueldad, tarde o temprano, tenía consecuencias devastadoras. Para los esclavizados, se transformó en un mito poderoso. La historia de cómo la hija de un amo, desechada y dada por muerta, regresó de la tumba para derribar a su opresor con la ayuda de 5 de los suyos. Elisa y Nathaniel vivieron una vida diferente a la de sus pares. Aunque mantenían su estatus, utilizaron su influencia para promover un trato más humano en sus propias tierras, y ayudaron en secreto a otros a buscar su libertad. Su hogar se convirtió en un lugar donde la inteligencia era más valorada que la belleza y la compasión más importante que el linaje.
Si esta historia te ha impactado de alguna manera, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar aquí abajo qué te pareció. Al final, el legado de Elisa Vance no fue uno de venganza sino de redefinición. Demostró que el verdadero valor de una persona no se mide por la simetría de su rostro o la riqueza de su apellido, sino por la fortaleza de su espíritu y la profundidad de su compasión. En un mundo obsesionado con el poder que se hereda y la belleza que se exhibe, ella forjó su propio poder a través de la inteligencia, la estrategia y una alianza inquebrantable con aquellos que la sociedad había descartado como insignificantes. La historia nos enseña una lección atemporal. La tiranía, por muy imponente y sólida que parezca, siempre tiene grietas. Y a veces, la semilla de su destrucción no es un gran ejército ni una revolución violenta, sino la resiliencia de una sola persona a la que subestimaron, y la bondad de unos pocos que eligieron la humanidad por encima de la obediencia. El verdadero poder no es el que oprime, sino el que libera.